Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble y lleno de energía. Hoy estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes porque tengo un tema que nos va a mantener pegados a la pantalla y créanme, es jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y para ser más precisos, en la vida de dos figuras muy queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo: Hande habló con Kerem, cambio de casa y arrepentimiento. La historia completa. Sí, amigos, vamos a desentrañar los detalles de esta relación, los rumores, los hechos, y todo lo que ha sucedido desde que se separaron. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Prepárense para un viaje lleno de emociones, revelaciones y mucho drama. Y antes de que empecemos a sumergirnos en esta historia fascinante, quiero hacerles una petición: si son nuevos por aquí, o incluso si ya son parte de la familia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y siempre estarán al tanto de las últimas noticias y análisis del mundo de las celebridades. Suscríbanse ya. Es gratis y me ayuda un montón. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem. Para entender completamente la situación actual, debemos retroceder un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su romance rápidamente se convirtió en el centro de atención, y los fanáticos de todo el mundo quedaron encantados con esta pareja. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos y rumores sobre su relación. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Publicaron fotos juntos, asistieron a eventos públicos como pareja, y se mostraban muy enamorados. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las noticias de celebridades, los seguían a todas partes. Cada declaración, cada gesto, cada salida era analizada con lupa. La pareja se convirtió en un símbolo de amor y felicidad para muchos. La serie Love is in the Air terminó, pero el amor de Hande y Kerem parecía continuar. Sin embargo, como suele ocurrir en Hollywood, la situación no siempre es lo que parece. Los rumores de problemas comenzaron a circular. Se hablaba de discusiones, de diferencias de opinión y de agendas ocupadas que dificultaban pasar tiempo juntos. La presión mediática, el trabajo y las expectativas del público también podrían haber influido en su relación. Y entonces llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande Erçel y Kerem Bürsin se habían separado. La noticia fue un shock para muchos. Los fanáticos estaban desconsolados, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y tristeza. Aunque no hubo un anuncio oficial detallado sobre las razones de la ruptura, las especulaciones y los rumores no se hicieron esperar. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad de caracteres y de desgaste en la relación. Ahora, ¿qué ha pasado desde la separación? Aquí es donde la historia se pone interesante. Después de la ruptura, ambos actores tomaron caminos diferentes. Hande, por un lado, ha estado enfocada en su carrera, participando en nuevos proyectos y trabajando en campañas publicitarias. Kerem, por su parte, también ha estado ocupado con sus propios proyectos, manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Pero la vida no se detiene, y los rumores sobre la vida amorosa de ambos actores siempre están presentes. Hande, por ejemplo, ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, y Kerem también ha sido objeto de especulaciones sobre nuevas relaciones. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la reciente vuelta al ruedo y los acercamientos entre Hande y Kerem, y todo lo que esto implica. La historia de un posible cambio de casa es un rumor que ha circulado con fuerza en las últimas semanas. Al parecer, Hande Erçel se mudó a un nuevo hogar, y la coincidencia es que la nueva propiedad está muy cerca de la residencia de Kerem Bürsin. ¿Es esto solo una coincidencia? ¿O hay algo más? Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias, se han encargado de mantener viva la llama de la especulación. Además de la cuestión de la vivienda, ha habido rumores sobre un posible arrepentimiento por parte de Kerem. Algunos medios afirman que Kerem se habría dado cuenta de que cometió errores en el pasado, y que estaría buscando una segunda oportunidad con Hande. ¿Es esto cierto? Solo el tiempo lo dirá.
Los rumores sobre el contacto entre Ande y Kerem han ido creciendo. Se dice que han hablado por teléfono, que se han visto en secreto y que han compartido momentos juntos. Obviamente todo esto son solo rumores. Pero la insistencia y la consistencia de estos rumores sugieren que podría haber algo más detrás de todo esto. La interacción en redes sociales también ha sido un punto clave para los fanáticos. Aunque no han publicado fotos juntos, los fanáticos han notado ciertos detalles que han alimentado las especulaciones. Likes, comentarios en publicaciones de amigos en común, y otros pequeños gestos han sido analizados minuciosamente y han alimentado la esperanza de una reconciliación. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? Hasta ahora, tanto Ande como Kerem han mantenido silencio sobre el tema. Han evitado hacer declaraciones públicas y han tratado de mantener su vida personal alejada de los focos. Sin embargo, su silencio solo ha servido para avivar aún más los rumores y las especulaciones. Analizando la situación desde una perspectiva objetiva, es importante recordar que las relaciones son complejas. Pueden estar llenas de altibajos y las rupturas pueden ser difíciles. Es posible que Ande y Kerem hayan tenido problemas que los llevaron a separarse, pero también es posible que con el tiempo hayan reconsiderado sus decisiones y estén dispuestos a darse una nueva oportunidad. También debemos tener en cuenta la presión mediática y las expectativas del público. Las celebridades a menudo se ven sometidas a una gran presión, y sus decisiones personales pueden ser objeto de juicios y críticas constantes. Es importante recordar que al final, Ande y Kerem son personas, con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a su privacidad. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Habrá una reconciliación? ¿Volverán Ande y Kerem a estar juntos? Honestamente no lo sabemos. Solo el tiempo dirá. Pero lo que sí podemos decir es que la historia de Ande y Kerem sigue siendo fascinante, y que sus fanáticos están ansiosos por saber qué les depara el futuro. Independientemente de lo que suceda, espero que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Les deseo lo mejor en sus vidas personales y profesionales, y espero que sigan brindándonos momentos inolvidables a través de su talento y carisma. Ahora bien, hablemos del famoso arrepentimiento. Los rumores sobre Kerem sintiendo arrepentimiento son muy fuertes, y hay quienes dicen que está buscando una segunda oportunidad. ¿Será verdad? ¿Qué podría haber hecho Kerem para arrepentirse? ¿Quizás se dio cuenta de lo que tenía y lo perdió? Esto abre un mar de posibilidades y de especulaciones. El arrepentimiento en cualquier relación es un sentimiento complejo. Implica reconocer los errores del pasado, asumir la responsabilidad y, en muchos casos, querer enmendar la situación. Si Kerem siente arrepentimiento, ¿significa que está dispuesto a cambiar? ¿Está dispuesto a hacer lo necesario para recuperar el amor de Ande? La respuesta, por supuesto, solo la conoce él. Si el arrepentimiento de Kerem es real, es comprensible que intente acercarse a Ande. Quizás esté buscando una conversación, un acercamiento, o simplemente un momento para expresar sus sentimientos. Sin embargo, Ande también tiene sus propios sentimientos, sus propias experiencias y su propio proceso de sanación. ¿Está ella dispuesta a perdonar? ¿Está dispuesta a olvidar el pasado y darle una nueva oportunidad? Como dije antes, la mudanza de Ande a una casa cerca de la de Kerem es algo que no podemos ignorar. ¿Será casualidad? ¿O quizás Ande también está abierta a una reconciliación? No es fácil tomar una decisión así, y es posible que Ande esté buscando un nuevo comienzo, una nueva etapa en su vida. La cercanía física, en este caso, podría facilitar los encuentros, las conversaciones y el reencuentro. Sin embargo, no debemos apresurarnos a sacar conclusiones. Puede ser que solo sean vecinos, o que Ande esté enfocada en su propio bienestar y desarrollo personal. En resumen, la historia de Ande y Kerem es un rompecabezas complejo. Tenemos rumores, indicios, especulaciones, pero no tenemos la certeza. Lo único que podemos hacer es observar, analizar y esperar a ver qué sucede. Ahora hablemos de las posibles consecuencias. Si Ande y Kerem deciden reconciliarse, ¿qué implicaciones tendría esto para sus carreras? ¿Cómo reaccionaría el público? La respuesta a estas preguntas es simple: sería un evento mediático masivo. Los fanáticos estarían emocionados, las redes sociales explotarían y los medios de comunicación estarían atentos a cada movimiento. La pareja volvería a ser el centro de atención,
y esto podría tener un impacto positivo en sus carreras. Podrían recibir ofertas de trabajo conjuntas, participar en campañas publicitarias y protagonizar nuevos proyectos. El amor vende y una reconciliación entre Hande y Kerem sería un gran atractivo para el público. Sin embargo, también podrían existir desafíos. La presión mediática podría ser aún mayor, y la pareja tendría que lidiar con las expectativas del público y los constantes rumores. También podrían enfrentar críticas y juicios por parte de aquellos que no prueban su relación. La otra posibilidad es que Hande y Kerem no se reconcilien. En este caso, cada uno seguiría su camino por separado, y la historia de su relación pasaría a ser un recuerdo. Aunque esto podría ser una decepción para algunos fanáticos, también sería una oportunidad para que ambos actores se enfoquen en sus carreras y en su desarrollo personal. En cualquier caso, lo importante es que Hande y Kerem encuentren la felicidad y la paz interior. Merecen ser felices y vivir sus vidas plenamente, independientemente de lo que el futuro les depare. Hemos recorrido un camino largo, y hemos analizado cada detalle de esta historia. Desde el enamoramiento inicial, la separación, los rumores, el cambio de casa, el posible arrepentimiento. Hemos explorado todas las posibilidades. Es evidente que la situación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es complicada. Los rumores, las especulaciones y los indicios nos mantienen al filo de la silla, y aunque no podemos predecir el futuro, sí podemos decir que esta historia nos seguirá cautivando. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Hande y Kerem. Hemos analizado cada detalle, hemos explorado todas las posibilidades y, sobre todo, hemos disfrutado de esta historia llena de drama y emociones. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido, y me encanta saber que disfrutan de mis vídeos. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué esperan del futuro? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.